Muy buenos días, amada iglesia. Qué bendición poder estar nuevamente reunidos hoy en una mañana aquí en Santiago un poco fría, bastantes nubes, pero con el calor y el afecto que nos tiene nuestro Padre Celestial, que nos envía también con sus brazos de amor, esos abrazos de bendición que podemos recibir hoy a través de nuestras familias y a través de todos aquellos que nos rodean, con quienes el Señor nos envía también un mensaje de amor, un mensaje de bendición. Hoy, un día particularmente especial para el mundo en la celebración del Día del Padre, nosotros siempre tenemos un sentido especial, un sentido extra a cualquier día, pero hoy, el primer día de la semana, el Día del Señor, tiene, además de la posibilidad de celebrar a nuestros papás, el tiempo especial de recordar a nuestro Padre Celestial, de aquel que, como decía Pedro ahí a través del chat, nos ha acogido, nos ha tomado como propios, como hijos adoptivos, y nos ha dado esa posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Esta es una bendición especial que podemos hoy compartir. Y claro que la palabra de Dios hoy debe tener también ese matiz. Sin embargo, como todos los domingos, qué bueno dar unos segunditos para recordar lo que vimos la semana pasada, porque después de varias semanas de hacernos preguntas y eso a mí qué, y yo por qué, y ahora qué, es un momento para recordar que el Señor nos ha llamado con un propósito, con un plan, y ahora que hemos reconocido ese llamado, para quienes han sentido también que ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones también es para ellos, pues entonces ahora tenemos mucho ánimo para seguir adelante, sabiendo que el Espíritu Santo es el que está ahí para hacer la función. Nuestra parte realmente es mínima. A veces le ponemos mucho peso a lo que tenemos que hacer nosotros. Yo debo prepararme muy bien, yo debo saberme todos los versículos de memoria, yo debo haber hecho unos 3 o 4 niveles de instituto bíblico y en el área de evangelismo para poder ir y llevar el mensaje a las naciones. Pues eso dejaría mucho del peso en nuestros hombros, pero no es así, no somos nosotros los que tenemos que convencer, es el Espíritu Santo el que convence. Es lo que nos dice Juan 16:8, el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra parte entonces, como veíamos en la historia de la semana pasada, es estar atentos a donde el Espíritu Santo está obrando. Y por fin, después de seguramente superar muchos miedos en los cuales el Espíritu Santo también estará obrando en nosotros, desde adentro de nosotros, lo que hizo Felipe fue abrir la boca y aclararle algunas dudas que tenía el etíope. Y eso también es obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos que tenemos que saber mucho, conocer mucho, estamos dejando sobre nuestros hombros el peso. Pero realmente debemos reconocer que es el Señor el que hace toda la obra. El Espíritu Santo hará esa obra, convencerá y aún nos llevará a los lugares donde están aquellos que necesitan escuchar el mensaje, porque fue lo que pasó también con Felipe. Así que lo que necesitamos son siervos dispuestos. Gente que pueda decir, heme aquí, envíame a mí. No todo el mundo lo está haciendo, pero el llamado sí es para todo el mundo. Y por eso es que debemos estar atentos a cuando el Señor nos haga un llamado de atención tal vez muy fuerte. A veces no nos damos cuenta rápidamente de que el llamado sí es también para nosotros, pero ocurren situaciones complejas en las que el Señor con mucho amor nos sigue tratando, nos sigue llamando para el cumplimiento de su plan y de su propósito en nuestras vidas. Podemos pasar muchos años sin pensar, sin saber, sin analizar el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí.
darle sentido a nuestra vida es algo que podemos nosotros buscarlo en las ocupaciones, en las profesiones, en las posesiones y en las relaciones. Atención con esa lista. Es lo que a veces busca la humanidad para encontrar sentido, de atrás para adelante, en las relaciones, en las profesiones, en las ocupaciones o en las posesiones, en la plata. Y cuando las personas encuentran que todo su sentido de vida está en hacer y en hacer dinero, muchas veces les llega el momento en el que tienen que analizar hasta dónde se va a llevar ese dinero. Pues al féretro, al ataúd, no se puede llevar todo ese dinero, aunque a veces sean muy lujosos esos ataúdes, pero definitivamente nada nos podemos llevar. Debemos encontrar sentido en lo que realmente tiene valor, y el sentido de vida entonces proviene de poder entender qué clase de personas somos ante los ojos de Dios, quienes somos. Y por eso hoy tenemos que reflexionar en este tema del Día del Padre, claro que sí, a través de la palabra y recordando quién es nuestro Padre. Hoy vamos a hablar de un papá como ninguno. A veces, pues nosotros podemos llegar a pensar, claro, es que el mío no tiene comparación. O como decía anoche un humorista en un programa de televisión que estaba mirando, el mío ni lo conocí porque nunca me reconoció. Se fue cuando yo estaba apenas en el vientre de mi madre. Puede ser que hayan personas que hoy están reflexionando sobre un padre ausente que nunca estuvo, que como dice el dicho, brilló pero por su ausencia. Pero aunque pensemos tristemente en esa imagen de padre, o aunque hoy sea la oportunidad para darle gracias a Dios por nuestros padres, o aunque hoy sea también un tiempo complejo y difícil para quienes han perdido a sus padres, o quienes los extrañamos porque fallecieron, sea reciente o hace mucho tiempo, hoy todos podemos reflexionar en la palabra sobre ese papá, ese padre que es como ningún otro, que no tiene comparación y que es el mejor papá del mundo. Y lo vamos a hacer en una historia bíblica que nos habla de un padre. Aunque realmente pareciera ser que el protagonista de la historia es el hijo. Y esto es como a veces nos encontramos algunas historias bíblicas que nos dan como un vuelco, ¿cierto? Como que a veces nosotros pensamos, bueno, ¿aquí de qué se nos está hablando? El título que ponen ahí arriba como que nos orienta a pensar sobre ciertos aspectos de la historia, pero cuando analizamos a profundidad el mensaje nos damos cuenta que posiblemente el título o el subtítulo que le pusieron a ese pasaje pudo haber sido otro. Y sea este el momento para recordarnos que los títulos que tienen nuestras Biblias no estaban allí desde el principio y que los escritores bíblicos no estaban pensando en catalogar algunas historias solamente con un subtítulo, sino que lo importante es el mensaje, el contenido. Así que hoy yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, porque estamos seguros que el Señor aquí tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas, que vamos a poder ver aquí reflejado en este texto al Padre, y que el Señor a través de su Santo Espíritu nos va a llevar a entender el mensaje central y principal que hay aquí también en este texto. Es Lucas capítulo 15, leeremos del versículo 11 al 32. Para quienes estuvieron atentos el viernes en la noche, la reflexión del chat de oración tenía también como punto central este texto que nos compartía Julio. Así que el Señor se encarga de hacernos ciertos énfasis, ¿verdad? Y qué bendición que cuando Él quiere hacer llegar un mensaje, lo hace llegar de diferentes maneras. Así que dice Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dejemos hasta aquí por ahora. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje que encontramos aquí en el Evangelio de Lucas y que nos lleva a reflexionar hoy, un día especial, cuando recordamos a nuestros papás, cuando hacemos un homenaje, un reconocimiento a ellos. Queremos ver realmente al personaje central en esta historia y aprender de él también, viendo reflejado aquí a nuestro Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú traerás a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy podemos encontrar aquí tu reflejo, tu imagen. Y eso lo necesitamos comprender, necesitamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, particularmente a cada uno de nosotros, a aquellos que tienen un recuerdo grato de sus papás, a aquellos que tienen un recuerdo triste de ellos, a aquellos que hoy están anhelando haber compartido más con ellos porque ya se fueron, o a aquellos que disfrutan hoy de la presencia de sus papás. Ayúdanos, Señor, a reflexionar especialmente en nuestro papel como hijos tuyos y sobre todo a seguirte contemplando como nuestro Padre, como ese Padre movido a misericordia, como ese Padre amoroso, como ese Padre afectuoso que eres y que en ocasiones dejamos de ver. En tus manos entregamos esta reflexión y te damos gracias por tu presencia con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta historia es un poco conocida para algunos, pero realmente podemos ver aquí mucha realidad en estos pasajes, como historias que se nos presentan y que en ocasiones están enmarcados dentro de un contexto de parábolas que no son tan fáciles de identificar. Los subtítulos nos dicen que esto es una parábola, y es una parábola que no viene suelta, sino que está conectada con otras dos: la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Entonces, cuando nosotros analizamos una historia como esta, también tiene mucho sentido el contexto en el cual parece que se está haciendo como un énfasis. Y claro, nosotros vemos aquí en ese contexto varios perdidos. ¿De qué forma se pierden? Bueno, en el caso de la oveja que se va del redil, que está un poco descarriada, que como buena oveja suele ser inquieta, suele estar moviéndose de un lado para el otro, a veces van a buscar los pastos más verdes o se quieren ir a buscar las aguas y se van del resto del redil. O las monedas, que también a veces parece que tuvieran como patitas, ¿cierto?
No sé si les ha ocurrido, pero en algún momento a uno se le cae una moneda, uno escucha que cayó y dice, sonó, ¡tac! Y eso debe ser que está por acá. Y empieza uno a mirar, a buscarla, pero como que ruedan muy rápidamente y a veces están lejos o se desaparecen por completo. Esa es como la imagen de este texto, ¿cierto? Tres perdidos, la oveja, la moneda y el hijo, que parecen ser como el punto muy central del mensaje. Pero realmente cuando nosotros analizamos en este extracto, el personaje central está muy bien reconocido y es el padre. Es el padre que no solamente aparece desde el principio como el poseedor de todo un dinero, de toda una serie de posesiones, que su hijo menor le pide que las parta estando en vida para que ellos junto con su hermano puedan tener ya la posesión efectiva de la herencia. A propósito, esto es un tema bastante complejo, pero que es una oportunidad también muchas veces para reflexionar en cuanto a nuestras relaciones fraternales como hermanos. Se ha sabido muchas veces que las familias son tremendamente amorosas, afectuosas, unidas mientras están vivos los padres, pero cuando fallecen y empiezan las disputas por la herencia, hasta ahí llega la armonía familiar. Es triste, pero seguramente este puede ser un mensaje que llegue en algún momento para el corazón de alguien que está tentado a tomar una mala actitud con respecto a una herencia. Porque sí lo hemos podido ver, yo creo que ustedes, algunos de ustedes han podido escuchar de historias tristes de familias que entran en conflicto por herencia. Algunos entonces toman la decisión de repartir sus bienes en vida, de tal manera que cuando mueren esos padres pues ya no tienen la angustia de saber que sus hijos se pelearon entre ellos por una herencia. Pero en este caso es lo que sucede, se divide ya las posesiones, la herencia, y entonces el hijo menor toma todo este dinero, lo junta y se va a conocer el mundo, a disfrutar de ese dinero, pero lo que nos dice el texto es que malgastó todo. Cuando hubo malgastado todo, dice el versículo 14. Y aquí cuando hubo malgastado todo, entonces otra vez vuelve y menciona a su padre, pensando ya en su labor de cuidar esos cerdos, de darle alimento a los cerdos, que junto a su padre podría tener muchas cosas más. Hasta siendo tratado como un jornalero más, tendría por lo menos abundante pan. Él reflexiona y dice, en casa de mi padre hay abundancia de pan, como encontramos en el versículo 17. Así que pensando en ello dice, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuáles son los personajes que aparecen en este fragmento, pues leímos solamente hasta el versículo 24, pero más adelante, después del versículo 25, cuando están celebrando la llegada de este hijo menor que estaba perdido pero que ha sido recuperado, aparece el hijo mayor y entonces dice, pero ¿cómo es que se van a hacer ahora todas estas festividades si a mí nunca ni siquiera me has celebrado un cumpleaños? Bueno, no lo dice así directamente, pero dice, nunca me has dado la oportunidad de compartir con mis amigos y disfrutar de un becerro así como este. Pero el caso es que vuelve y aparece en escena el padre. Otra vez, aunque parece que no fuera el personaje principal, él sí lo es, porque le dice, tu hermano ha venido y yo lo he recuperado. Este padre vuelve y aparece hasta en menciones de terceros. Miren, es interesante cómo dice el versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hasta los criados le hablaron del papá. Y esto nos hace pensar con mucha seguridad de que un personaje que realmente es central en este relato es el padre. Este padre que le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallado. ¿Cómo no ver a este personaje fundamental en la historia? Pero más allá de que podamos identificar a este hombre como alguien muy especial, ¿cómo no pensar en el sentido superior de esta parábola que nos ejemplifica cómo es la relación de Dios con sus hijos? Y no solamente con sus hijos cercanos, como el de el mayor que estaba junto a él todo el tiempo y que, como le está diciendo aquí, está con una actitud que de pronto no es como la más agradable, ¿cierto? Como un poco de envidia. Ahora llegó este hijo menor, este hermano mío, este degenerado que se gastó toda su posesión, toda su herencia, y ahora le hacen fiesta. Esa actitud, claro que no es rescatable. Y como decía Marilyn al principio, es una de esas actitudes de las cuales nosotros debemos aprender también. No solo de las buenas, sino también de las malas. No solo de los buenos ejemplos, sino también de los malos podemos aprender. Pero yo les invito a que centremos nuestra atención no solamente en el hijo mayor o en el hijo menor, sino en el padre. Porque claramente podemos nosotros evidenciar aquí un comportamiento que ha sido repetitivo en nuestro Padre Celestial y que nos debe dar luces sobre el entender de la parábola como algo que nos habla de una situación que puede ser normal, real, ¿cierto? Que puede ser cotidiana, pero que tiene un sentido más profundo, que tiene un mensaje superior. Más allá de que solamente hable de ovejas, más allá de que hable solamente de monedas o que hable de hijos, en este sentido especial nosotros podemos ver al Padre Celestial reflejado. Y este Padre Celestial tiene unas actitudes las cuales nosotros debemos destacar como parte de su manera de ser. Claro, posteriori nosotros vamos a poder evidenciar ese ejemplo de padre y nosotros los que hemos tenido el privilegio de ser papás aprenderemos también de nuestro Padre Celestial. Pero hoy es un momento fundamental para que podamos hacer esa labor de desligar de nuestra mente solo la historia como tal y empezar a llenar nuestra mente de la imagen más profunda que hay en esta historia de un padre con un hijo. Que podamos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo también, más allá de nuestra propia mala experiencia con nuestros padres terrenales, que todavía es posible tener una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Y eso es posible porque nos dice el texto que este Padre fue movido a misericordia. Y movido a misericordia entonces es una imagen que para nosotros puede ser bastante difícil de entender si no le damos sentido a la misma palabra, misericordia. Ya hemos mencionado con anterioridad que suele tener una confusión en nuestra mente el significado de misericordia, porque parece mucho al de gracia. Gracia es un favor no merecido, pero misericordia es no recibir el merecido. Entonces, cuando nosotros pensamos en misericordia es como que darle una vuelta a la idea de la gracia, que significa haber recibido algo que nosotros de ninguna manera deberíamos haber sido, ¿cierto?, merecedores de él. Pero al contrario, cuando recibimos misericordia, lo que pensamos es en el castigo, en la consecuencia que debería haber recibido alguien, pero que por decisión amorosa, autónoma y llena de el cariño y el afecto con el que nosotros podemos ver en este pasaje, este hombre trató a su hijo como Dios nos ha tratado a nosotros. Esa es la misericordia maravillosa que hace que no recibamos el castigo que merecemos.
Este joven ya se había gastado todo, este joven se había ido, este joven hizo algo que no era lo normal. No era normal que los hijos pidieran: deme la parte de la herencia que me corresponde. Y si hubiese sido para formar su propio negocio, para tener sus propias tierras, para poder tener un futuro mejor, pues eso tendría algún sentido, ¿verdad? Pero su deseo era irse a conocer el mundo, era irse a lo que ya después fue una realidad, a malgastar todo lo que tenía. En ningún momento pensó: bueno, y el viejo se va a poner cada vez más viejo. Si yo me voy, pues me voy a perder la posibilidad también de acompañarlo en su vejez, de cuidarlo, de llevarlo, de asistirlo, ¿cierto? Pero su deseo era conocer el mundo, así que ¿qué merecía este muchacho? Nada. Ya no tenía por qué gozar de ningún beneficio de la herencia. Ya había abandonado por completo su lugar en la familia. Y probablemente lo que el muchacho pensó que debería pasarle era lo que cualquiera habría esperado que sucediera. Que apareciera un padre bien ogro diciéndole: ¿y qué vienes a hacer aquí? O que le dijera: ya no tengo hijos, solo tengo un hijo, mi hijo mayor. No te conozco. O, en el mejor de los casos, ni siquiera era el peor de los casos, en el mejor de los casos, que lo hubiera contratado como un jornalero más. Lo que el muchacho pensó que podía pasar. Volveré a casa de mi padre para que pueda por lo menos comer pan como uno de los jornaleros. Pero la misericordia es que ni siquiera en uno de estos aspectos nosotros vemos al padre tomar una actitud de rechazo hacia su hijo. Al contrario, lo que nos dice el texto es que corrió hacia él. Imagínense, corrió hacia él, y en ese correr encontramos nosotros una acción que aparentemente puede ser como una exageración cuando vemos esta imagen de Forrest Gump y cuando le decían: run, Forrest, run. Pues este sí que sabía correr, ¿no? Pero lo que nos dice el texto es que realmente este viejo, sin saber cuán viejo era, se movió del lugar donde estaba para salir corriendo hacia donde estaba su hijo. Esto entonces nos habla de acción también, ¿cierto? De alguien que no se quedó solamente con lo que internamente sintió, ser movido a misericordia para pensar en este ya no como un bandido que se fue, como un desgraciado que se olvidó de mí, sino como un hijo que necesitaba de la presencia de su padre. Y corre a él, y dice el texto que maravillosamente no solo está trayendo hacia él todo ese andamiaje de afecto y de amor, sino que se lo demuestra, ¿cierto? Dice: corrió, se echó sobre su cuello. Bueno, se echó sobre su cuello, como algunos de los textos bíblicos que nosotros leemos nos generan algunas ideas en la mente, y por eso necesitamos ir y estudiar un poco algunas palabras, tenemos que analizarlas, porque si lo leemos así nomás, se echó sobre su cuello, y tenemos algún antecedente extraño, pues lo que pensamos es que lo tomó del cuello, así como del estilo, ¿cierto?, Homero Simpson cuando toma a Bart y lo toma así del cuello. He visto algunas imágenes así terribles. Pues no se echó sobre su cuello para ahorcarlo, se echó sobre su cuello para abrazarlo. Es una expresión que nosotros no utilizamos mucho, ¿cierto? Uy, se echó sobre el cuello. No, nosotros decimos lo abrazó. Pero este texto necesitamos comprenderlo completamente. No es echarse sobre su cuello para estrujarlo, sino echarse sobre su cuello para abrazarlo. Y el abrazo es una expresión bastante afectuosa, ¿cierto? Pero en ocasiones tiene como la posibilidad de verse sencillamente como un formalismo, ¿cierto? El abrazo para algunos es un momento especial de compartir, de estrechar, pero también en algunas culturas pues hace parte solo de un formalismo de saludo.
Qué triste que todo este tema de la pandemia ahora nos haga también tomar distancia sobre algo que podría ser una expresión muy afectuosa, ¿cierto? Un abrazo. Pero ya la famosa distancia social nos dice, no más. 1 metro de distancia, saludo con el codo, saludo con el puñito y nada más. Pero este padre no solamente se queda con el abrazo, sino también dice el texto, le besó. El texto que estamos leyendo nosotros nos da todo el contenido en el versículo 20 de lo que fueron las acciones de este padre. Levantándose, dice que su padre lo vio, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Este mensaje entonces nos habla claramente de Dios. Y nos habla de un Dios amoroso y afectuoso, que con todo el ser ama a sus hijos. Y que nos da un ejemplo también a nosotros, porque a veces nos quedamos también cortos en ver las dimensiones de esta respuesta del Padre. ¿Cuáles son las dimensiones? Son como nos habla la Escritura, de cuerpo, alma, mente. O como nos dice también la imagen del Nuevo Testamento, ¿cierto? De el espíritu, del alma y del ser. Para algunos hay un componente extra ahí porque el Antiguo Testamento menciona solamente como el alma y el cuerpo. Pero esa alma también está contenida dentro de una presencia que se da ya por un hecho que es el espíritu de vida, el aliento de vida que ha soplado en nuestro ser el Señor. Así que el tema no es si somos tripartitos o bipartitos. El tema es que la unidad del ser está contenida en la respuesta de este Padre a su Hijo. Con misericordia que proviene de adentro. Con acciones que provienen de un cuerpo que se levanta, que corre, que abraza, y con acciones afectuosas que vienen del alma, que vienen del corazón, como un beso. Este Padre le dice, tú sigues siendo mi hijo. Y son las acciones que podemos ver reflejadas en un Dios que nos ama, que nos muestra con todo su ser que sin importar quiénes somos, lo que hayamos hecho, los rebeldes que podamos ser o el pecado que hayamos cometido, con una acción de arrepentimiento, porque es lo que mostró este hijo menor, he pecado contra ti. Se desborda el Padre en actitudes de misericordia, de afecto y de amor para con sus hijos. No olvidemos eso. Este es el Padre que nos ama. Este es el Padre Celestial que envió a Jesucristo para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Pero ojo, también para nosotros los que somos padres, aquí hay una enseñanza que debemos poner en práctica. Porque asimismo, como es nuestro Padre, es el ejemplo que debemos ser nosotros también. El ejemplo para nuestros hijos. No nos quedemos solamente con la acción que a veces pensamos es el meter la mano al bolsillo y proveer económicamente para nuestros hijos. Si Dios nos ha amado y ha hecho mucho por nosotros al darnos y proveernos, ese es un ejemplo que podemos aprender como padres. Pero también hay un área afectiva de la cual debemos nosotros ser participantes en el aprendizaje de nuestro Padre Celestial. También con todo nuestro ser debemos ser movidos a misericordia y amar como ama nuestro Señor. Es lo que dice la Escritura. ¿Cómo no aprender de nuestro Padre Celestial si aún nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? Dice Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Imagínense si nosotros, siendo tan imperfectos y como padres de familia faltamos y fallamos tanto, pues podemos aprender de nuestro Padre Celestial, porque Él sí nunca nos va a desamparar. Él es el Padre amoroso, misericordioso, bondadoso, que nos ha dado ejemplo para que nosotros, los imperfectos papás, podamos aprender. Aprendemos hoy, mañana y siempre. Aprenderemos todos los días, porque Él es un Padre eterno. No es un Padre solamente de días, no es un Padre de épocas. A veces pensamos, bueno, ya cuando lleguen a la mayoría de edad dejaré de ser papá. No, seguiremos siendo papás. Y por eso aprendemos de nuestro Padre Celestial, que no deja de ser Padre. Aunque el hijo fue rebelde y se fue de la casa, Él siguió siendo su papá. Aunque hagamos cosas que sabemos le desagradan a nuestro Padre Celestial, Él seguirá siendo nuestro Padre. Damos gracias hoy al Señor. Damos gracias porque tenemos un Padre amoroso que está pendiente de nosotros, que siempre nos va a recibir, y que para aquellos que hemos recibido ese privilegio de ser papás, nos sigue siendo ejemplo, aún siendo nosotros malos. Pero seguimos aprendiendo de ese Padre amoroso, misericordioso, bondadoso, que siempre nos recibirá. Finalicemos con este hermoso texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por eso es que debemos seguir hablando de este Padre amoroso, porque hay un mundo que no lo conoció a Él, que no lo ha conocido como Padre. Hay un mundo allá afuera de personas que solamente ven a un Dios castigador, que solamente ven a un Dios ogro, que solamente ven a un Dios que los rechaza. Pero nosotros, que tenemos ese privilegio de haber sido amados y de haber sido llamados hijos de Dios, tenemos que hablarles de ese Padre amoroso. Ese Padre que los recibe, aunque se hayan apartado, aunque se hayan ido de su regazo, aunque hayan reclamado su parte de la herencia y la hayan malgastado. Ese Padre amoroso sigue con los brazos extendidos. Corre a abrazar y a besar a aquellos hijos que se han apartado. Y nuevamente, como papás, aprendamos de todo lo que implica de esta enseñanza el estar dispuestos a amar a nuestros hijos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque ese es el ejemplo que recibimos de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar en este personaje principal de la parábola del Hijo Pródigo. Y tal vez el mejor título debería ser la parábola del Padre amoroso, del Padre misericordioso, del Padre bondadoso, porque es el personaje central del relato y es el que está de principio a fin, recordándonos que tú eres nuestro Padre, que nos has amado y que no importa lo que hayamos hecho, estás siempre dispuesto a recibirnos. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje que nos llena de gozo y que nos permite hoy celebrar de una forma más especial el Día del Padre, honrándote a ti, alabándote a ti, glorificando tu santo nombre, porque eres el verdadero Padre. Y a nosotros, los que hemos tenido el privilegio de tener hijos, nos sigue enseñando para parecernos al Padre. Señor, yo quiero ser como tú.
porque ellos, los hijos, quieren ser como nosotros. Ayúdanos, Señor, a los que somos papás, para seguir fielmente tu caminar, para aprender de ti y para poner en práctica este mensaje. Gracias, Señor, por los papás de nuestra congregación, por quienes están viendo este video, esta transmisión. Que sea esta una oportunidad para aprender juntos y seguir creciendo al parecernos cada día más a nuestro Padre. En tus manos entregamos, Señor, el resto de este día y te damos gracias porque todo lo que hacemos es para ti. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.